Bienvenido a nuestro podcast, Voz de Esperanza. De la Iglesia, Cristo la Senda. Oramos para que la palabra de Dios hable a tu vida hoy. Para saber más de nuestro ministerio visita www.iglesiacls.org. Primera Corintios, capítulo 10, verso 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Padre, esta es tu santa palabra. Nos encomendamos en tus manos para que el Espíritu Santo nos ilumine, para escuchar tu palabra, para aplicarla. Pero sobre todo, Padre, yo me deposito en tus manos. Tú sabes que te necesito, que yo aquí no puedo hacer nada si tú no estás conmigo. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo active todos los dones necesarios para que tu palabra sea predicada con humildad, con sencillez, pero sobre todo bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, para que haya edificación en tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, gloria a Dios, pueden mantener su Biblia abierta si así lo desea. El tema de hoy es muy sencillo: las pruebas. Las pruebas. Yo pienso, y así estoy convencido, que cada pastor o cada predicador que sea serio en la tarea que Dios, el ministerio que Dios le mandó a hacer, siempre que tiene la oportunidad de predicar, de alimentar el pueblo de Dios, ese pastor siempre tiene que ir a Dios a preguntarle qué Él quiere que se predique o se enseñe en esa ocasión. ¿Por qué? Porque el pastor no sabe en la condición que viene cada persona a la iglesia. El único que tiene esa capacidad es Dios. Por lo tanto, Él sabe perfectamente lo que se debe de predicar ese día o en este momento. Y mientras yo oraba en la semana, yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué tú quieres que predique? Porque no es cuestión de abrir la Biblia y hablar. Yo puedo atar a cualquier de los hermanos, los pastores que están aquí, pueden abrir la Biblia y estar horas hablando, sin ni siquiera tener apuntes ni nada. Pero ¿realmente eso es lo que Dios quiere que se diga? Para uno poder saber qué es lo que Dios quiere que se diga, tiene que primero preguntarle a Dios. Tiene que uno orar. Y mientras yo oraba por los diferentes hermanos y hermanas que están en prueba, que están con diferentes enfermedades, que están sufriendo, el Señor ponía en mi mente, en mi espíritu, la palabra, o sea, la expresión, las pruebas. Las pruebas. Las pruebas. Y las pruebas es un tema que se predica mucho en las diferentes iglesias. Y se predica frecuentemente. Porque la Biblia está llena de pruebas. La Biblia está llena de hombres que fueron probados de manera bien fuerte, de manera que muchos de nosotros quizás no soportaríamos. La prueba es un tema bien común en las iglesias y es un tema bien común que cada uno de nosotros lo conocemos muy bien y que es muy común entre todos los seres humanos, pero en especial
en los creyentes, en los que han decidido darle su vida a Jesús. El que es cristiano tiene que tener un doctorado en pruebas. El que es cristiano no es que se gradúa, pero adquiere tanta experiencia, porque la Biblia dice que la vida del cristiano es de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Y si no hay una lucha, si no hay un problema, ¿cómo puede haber batalla? Y si no hay batalla, ¿cómo puede haber victoria? Entonces nosotros vivimos una vida enfrentando constantemente diferentes tipos de pruebas y de circunstancias. Y en esta iglesia, en este momento, tenemos muchas personas que están pasando por pruebas difíciles, especialmente pruebas de enfermedades y otros tipos de pruebas. Cuando yo pienso en Alexandra, que este año perdió a su hija tan joven en un accidente trágico, esa es una prueba difícil y terrible que no quiero que ninguno de ustedes la pasen, pero tienen que llegar, llegan. Le llegó a ella. Cuando yo pienso en la prueba tan difícil que está pasando nuestra hermana Ruth en su condición de salud, es difícil, es terrible. Cuando pienso en Amarilis, la esposa del pastor Cabello, cuando pienso en la hermana Carmen, cuando pienso en Luis, un hombre tan fuerte, tan saludable, y de momento ver que su salud se está deteriorando por un problema clínico, médico, cuando pienso en Carlos, cuando pienso en Isabel, cuando pienso en todos ustedes y los hermanos que no conocemos, que están sufriendo por diferentes pruebas de salud, otros están sufriendo por pruebas amorosas, económicas, matrimoniales. Entonces, cuando yo pienso en todo eso, creo que nosotros como congregación debemos de reflexionar y de pensar qué actitud yo estoy teniendo ante la prueba que me está tocando. Sí, porque a veces pensamos que la prueba que yo tengo es la más grande del mundo. Nadie me entiende la prueba que estoy pasando. Cree que el mundo se te está cayendo. Cuando tú piensas que el mundo se te está cayendo, a otro el universo entero se le está cayendo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reflexionar en este momento donde la iglesia está siendo atacada con diferentes enfermedades? Yo no sé si usted se da cuenta. Y cuidado con pensar porque es que hay pecado en el altar. Puede ser, pero yo le garantizo que Dios lo revela. A veces pensamos que la prueba es producto de pecado, no necesariamente. Por cualquiera que sea la razón que estemos en prueba, que tantos hermanos se estén enfermando, que tantas personas tienen diferentes problemas, es para llevarnos nosotros a reflexionar y meditar y pensar qué actitud estoy yo asumiendo en la prueba que me está tocado vivir. Y no solamente qué actitud yo estoy tomando, asumiendo en la prueba que los hermanos están pasando. ¿Ora usted por los hermanos? ¿O simplemente oramos cuando se lo decimos aquí en la iglesia? ¿O usted ora en su casa con los hermanos que están atravesando pruebas más difíciles que la de usted está pasando? Nosotros sabemos que por lo general la reacción humana ante la prueba no es regocijarse, no es gozarse. A ningún hermano le gusta que le vengan problemas. A nosotros nos gusta vivir una vida feliz, una vida tranquila, una vida sin problema. Todos nos gusta eso. Y cuando viene una prueba difícil, nuestra reacción no es una reacción de gozo, no es de alegría, no es que ay, qué bueno que se me murió mi hijo, qué bueno que mi esposo se... Bueno, algunos quieren que se le muera el esposo, pero... o la suegra. Son bromas. Ningún cristiano desea eso. Pero estoy haciendo una hipérbole, una exageración que Jesús la usaba muy bien en sus predicaciones para llamar la atención.
Cuando viene una prueba difícil, usted no brinca de alegría o de gozo. Usted no hace eso, ¿verdad que no? Nuestra naturaleza humana es rechazarla, es entristecer, no es sufrir, no es brincar de gozo o de alegría ante una dificultad. ¿Están aquí conmigo? Sin embargo, amados hermanos, usted como cristiano o el que me está escuchando, aunque no siga a Jesús, debemos de entender que cada prueba que llega a nuestra vida o que Dios permite se convierte en un examen para tu fe. Escucha lo que estoy diciendo. Las pruebas no son agradables. Ni siquiera cuando tú estabas en high school o cuando ibas a la universidad o estás estudiando, cuando viene un examen, una prueba, tú te pones nervioso y no te gusta y te empiezas, ay Dios mío, ahora tengo que estudiar, ahora yo no sé si me voy a pasar, si me voy a quemar. Entonces, en el sentido espiritual es de la misma manera. Las pruebas que Dios permite en nuestra vida se convierten en un test, se convierten en un examen para tu fe. Tienes que verlo de esa manera. Cada prueba que Dios permite en tu vida es un examen para tu fe. Es un examen que Dios permite. Así que la enseñanza de hoy, que es más que, no es tanto una predicación debido a lo que Dios puso en mi corazón. La enseñanza de hoy viene con el objetivo de fortalecer aquellos que están pasando pruebas difíciles. Pero a la misma vez, lo que voy a compartir contigo es para ayudarte a que tú pases tu examen. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Quieren escucharlo? Porque si no, yo cierro aquí y me voy porque ustedes están dormidos completamente. Dele gloria al Señor, a ver si se despierta. Lo que yo quiero compartir, que Dios depositó en mi corazón, es para que esa prueba, ese examen que tú estás ahora pasando, que tú estás ahora, bregando con eso, es para ayudarte a pasar el examen, es para fortalecerte, es para animarte de que sí puede en el nombre del Señor. Aunque te han dicho que no puede, aunque tú creas que no pueda, la prueba que tú estás pasando en Cristo Jesús se puede pasar. Tú puedes sacar un aplauso para el Señor siempre y cuando tú no te desconectes de Dios. Ahora, lo primero que usted debe de aprender en el tema que estoy hablando, la prueba se puede hablar de muchas cosas en la Biblia. Pero escúcheme con cuidado. Lo primero que usted debe de aprender, que la Biblia no habla de prueba en singular, habla de pruebas en plural. Eso no está bueno. Eso es lo que usted debe de entender, porque hay gente que dice, Dios mío, otra más. Digo, prepárate que viene otra. Prepárate que viene otra más. Y a veces no ha salido de 2 o 3 cuando te llega la otra. Todavía no ha podido pasar el examen de una cuando Dios te está mandando 3 más. Entonces debemos de entender como iglesia que los hijos de Dios son probados. Tu fe va a tener que ser probada. Tu vida cristiana va a tener que ser probada. Y lo primero que debe de entender es que la Biblia no habla de pruebas, habla de pruebas en plural. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero escuche bien, pero de toda ella nos librará Jehová. O sea, no dice una prueba, muchas. Ahora tenemos la bendición, tenemos la promesa de Dios que entre más pruebas lleguen, Dios dice que de todas, no de una, de todas Él te va a librar. Santiago 1:2 dice, hermanos, no le está hablando al mundo, no le está hablando al impío. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el sentido de Santiago aquí no es que hoy viene una y después pasaste esa y viene la otra, y cuando pasaste esa viene la otra. No, es que vienen de grupo, de package, como un package, dice en inglés, ¿verdad? Como un package, que a veces vienen como 10 pruebas juntas.
se te dañó el carro, botaron al hijo de la escuela, el marido lo botaron del trabajo, te dijeron que tenía cáncer y cuantas cosas, y vienen más y más y más, todas de un golpe. Entonces, Dios mío, ese es el sentido que Santiago está diciendo. Cuando te encuentren diversas pruebas, es decir, que todavía no has salido de una cuando te llegan 5 más. Si tú eres cristiano, tienes que aprender a vivir eso. Si eres redimido con la sangre de Jesús, tú tienes que aprender a vivir con eso. Primera de Pedro 1:6 dice: en la cual vosotros os alegráis. Oiga eso. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Observe que esos 3 versículos hablan de pruebas en plural. No hablan de la prueba, hablan de diversas pruebas. Alabado sea Dios. Ahora, la palabra para prueba en el griego que se usa aquí implica todo tipo de problema. O sea, la palabra que se usa para prueba en el griego implica todo tipo de problemas o tribulaciones que vienen a interrumpir la paz, que vienen a interrumpir la tranquilidad, que vienen a interrumpir el gozo, que vienen a interrumpir la felicidad de la vida de esa persona. No sé si usted está aquí conmigo. O sea, no es una sola prueba. Vienen diferentes tipos de pruebas a diferentes niveles y diferentes grados. Ahora, la palabra, eso es lo que implica. Ahora, el significado de la palabra prueba en el griego aquí significa someter a alguien a un examen. Escuche bien, someter a alguien a un examen para que revele su verdadera naturaleza. Ay, Dios mío, ahí está el problema. Escuche bien, el oro se somete a fuego, a prueba, a ver si es oro de verdad. Entonces, la palabra prueba ahí en el griego significa someter a alguien a un examen para ver si puede revelar su verdadera naturaleza. No sé si usted está entendiendo entonces por qué Dios manda la prueba. Las pruebas llegan como cosas de fuego porque Dios necesita examinar tu fe para revelar tu verdadero carácter. Ahí es cuando sabemos alguien si es cristiano o no es cristiano, si de verdad se convirtió, si en verdad hubo una transformación, una metamorfosis de adentro hacia afuera por el Espíritu Santo. En la prueba es que se demuestra si eres o no eres. Ahí es que se revela. Tiene que entender por qué Dios nos prueba. No es porque seamos malos, es porque Dios necesita hacer algo extraordinario en nosotros. Alabado sea Dios. Si pasamos el examen, si pasamos la prueba, el resultado es que va a decir que usted es un cristiano genuino. Si no pasa la prueba, es que no era. Si pasa la prueba, el resultado es cristiano genuino y nuestra fe en Cristo es fortalecida. Nuestra fe en Cristo es fortalecida. Mi fe en Cristo es fortalecida. Y todo el mundo quiere decir: Señor, auméntame la fe. Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe, pero no quieren pasar por prueba. Ay, 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 ay. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy hablando. Señor, yo quiero tener la fe que mueva las montañas, pero para tener esa fe es necesario que te pruebe la fe. Sería fácil yo decirle a ese árbol: muévete de ahí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y se movió. Pero en el momento que viene la enfermedad, ya estoy llorando, ya no quiero venir a la iglesia y ya no quiero servirle a Dios. Pero si mi fe es fortalecida en el momento de la prueba, Dios la fortalece. Y cuando viene una prueba más fuerte, yo no caigo, sino que permanezco de pie, porque mi fe fue probada y fortalecida, porque salí victorioso en la prueba que Dios me dio. Yo no sé si está aquí conmigo. Aleluya, aleluya. Eso es lo primero que usted debe de aprender. Lo segundo que usted debe de aprender o debe de saber es que hay una diferencia entre prueba, tentación y aflicción. Eso usted no lo había escuchado. Hay una diferencia
entre lo que es prueba, en lo que es aflicción y lo que es tentación. La Biblia, cuando usted la lee, hay pasajes y hay capítulos y hay versículos donde la prueba, la tentación y la aflicción es lo mismo. Así lo expresa. De hecho, el versículo que leímos, usted puede ver que la Reina Valera dice tentación, pero la Reina Valera de 1960, pero la del 95 dice pruebas. Porque muchas Biblias, muchas traducciones, para ello es lo mismo tentación, prueba y aflicción. Pero es diferente cada una de ellas, dependiendo en el contexto que lo estemos usando. La prueba es un problema. La prueba es un examen en el cual somos sometidos para probar nuestra fe y revelar nuestra verdadera naturaleza como creyentes. Eso ya yo lo expliqué. Ahora escuche bien, la aflicción es el periodo de sufrimiento en la prueba. Escuche lo que estoy diciendo. La aflicción es el periodo de sufrimiento físico. Tiene que ver con pena, tiene que ver con tristeza y con dolor. Para que usted lo entienda mejor, un dolor de cabeza puede ser el resultado de un tumor que alguien tenga en la cabeza. Entonces, el dolor de cabeza no es el problema, no es la prueba, es el tumor. Pero la manifestación, los síntomas de ese tumor es un dolor de cabeza. Así mismo cuando usted tiene prueba, cuando tiene circunstancias difíciles, los síntomas a veces es sufrimiento, es tristeza. Entonces la aflicción no es lo mismo que la prueba. La aflicción es el síntoma del problema que usted está pasando. ¿Están aquí conmigo? Entonces la tentación, que algunas versiones dicen, pues en vez de la prueba dicen tentación, como expliqué ahorita. Si un creyente, escuche bien, es sometido a una prueba, a un examen, con el propósito de probar su fe y ver si es o no es cristiano genuino, y no pasa el examen, escuche bien, entonces esa prueba se convierte en una tentación o una invitación para que esa persona peque o haga lo malo. ¿Están entendiendo? Por ejemplo, una persona que tiene mucho compromiso económico y depende de su trabajo de momento de despedido, ya no tiene los recursos para cumplir con sus necesidades económicas. ¿Ok? Eso es una terrible prueba. Ahora, si esa persona no sabe conducirse en esa prueba se puede convertir en una tentación para que la persona se quite la vida. O puede convertirse en una tentación para que la persona tome el camino equivocado. ¿Están entendiendo? El camino equivocado por la vida más fácil. Me voy a vender droga. O prefiero ya asaltar o robar. ¿Ve? Entonces la prueba se convirtió en la tentación o en la invitación para que esa persona haga lo malo delante de Jehová. Entonces, aquí viene lo bueno. Pero, ¿qué entonces pasar la prueba? ¿Qué entonces pasar el examen? Pasar la prueba, escúcheme bien, pasar el examen es tomar la posición correcta como la del profeta Habacuc. Cuando Habacuc le dicen la terrible prueba, cuando él se imagina la prueba que va a estar pasando la nación y él, entonces Habacuc capítulo 3 verso 7, él dice allí, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es pasar el examen. Eso es pasar el examen.
Yo no sé cómo yo voy a pagar la deuda, yo no sé cómo voy a comer, yo no sé cómo voy a pagar el carro, pero no importa que yo no sepa, lo que yo sé es que aunque me falte todo, yo me gozaré y me alegraré en el Dios que me ha sostenido ayer, que me ha sostenido hoy y que me va a sostener mañana. Eso es pasar a la prueba, eso es pasar el examen. La prueba o te hunde o te levanta. Pero tú no fuiste llamado para que la prueba te hundiera. Tú fuiste llamado para que la prueba te levante, para que crezca, para que el nombre de Dios sea glorificado en tu vida. Alabado sea Dios. Y cuando Habacuc dice eso, esa es la posición de un verdadero creyente. Y eso es exactamente lo que Santiago dice en el capítulo 1, verso 2. Hermanos amados míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjate lo que está diciendo: gozo cuando te encuentres en la peor situación de tu vida. Y eso es lo que Habacuc está diciendo. Aunque falte la vid, el producto del olivo, aunque falte las ovejas, aunque no haya vaca, aunque no haya nada, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Eso es manifestar una genuina fe. Eso es manifestar en medio de la prueba que usted es un creyente genuino en el Señor. Amén. Ahora vaya conmigo al texto de 1 de Corintios. Dice el verso 13. Leo de la versión Reina Valera 1995. Dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba. La otra dice: en tentación. No ha sobrevenido ninguna prueba, escuche bien, que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Mire, hermano, no se complique la vida. Este texto es muy fácil de entender. Muy fácil. En este texto, el cual es un tremendo consuelo para aquellas personas que están sufriendo, pero en este texto hay 3 promesas que Dios les da a los que están en prueba. 3 promesas que Dios le da a los que están en prueba. Alabado sea Dios. La primera promesa que Dios le da a los que están en prueba, dice, es que Dios no permitirá que tengamos una prueba que no sea humana. Esa es la primera promesa. ¿Sabe lo que dice? No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Entonces debemos estar claros y conscientes, amados hermanos, que las pruebas que llegan a nuestra vida no son sobrehumanas. En otras palabras, lo que está diciendo Dios es que no son pruebas que no podamos manejar. No son como las naves extraterrestres por ahí que dicen que hay, que todavía no pueden ni controlarla ni la pueden agarrar. Asimismo son las pruebas que Dios nos da. Son pruebas humanas, son pruebas que nosotros podemos manejar y podemos combatir porque son humanas. Cuando no son humanas, ahí es que está el problema. Y Dios dice que no nos va a dar una prueba que no sea humana. En otras palabras, Él no te va a dar una prueba que tú no sepas de qué se trata. Él no te va a dar una prueba que tú no puedas manejar ni puedas combatir. Eso se llama la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. Entonces, observe, la primera promesa que Dios te da es que la prueba que tú tienes es humana. La primera promesa es que tú la puedes combatir. La primera promesa es que nosotros podemos, aleluya, combatir y podemos manejar esa prueba en el Señor. Ahora escuche, la palabra humana significa que es común para todo el mundo. En otras palabras, que son para todos iguales, o sea, en diferentes niveles, pero que es humana. Todo el mundo tiene pruebas humanas, no tiene pruebas extraterrestres o qué sé yo, de otro mundo, de otro planeta. Son pruebas que nosotros manejamos. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, dice: amado, no os sorprendáis del fuego
de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os le estuviera aconteciendo. ¿Ve lo que está diciendo ahí? No hay nada extraño que le está pasando a usted. Es algo completamente humano. Primera de Pedro 5:9 dice: el cual resistí firme en la fe, sabiendo que lo mismo padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En otras palabras, lo que ya a usted le pasó, ya a miles de personas le ha pasado anteriormente. Hay otros que tienen cáncer, uno más agresivo, otro menos agresivo. Hay otros que tienen esto, hay otro que lo dejó la esposa, hay otro que lo dejó el esposo, hay otro que el hijo se fue a la droga, hay otro que la hija fue embarazada. Ya los problemas que tú estás pasando, dice Pedro, ya otro lo pasó. Ya otro, y déjame decirte, te tengo muy buena noticia. Todos los miles que tuvieron los problemas que tú tienes hoy, ninguno de ellos se murió del problema. Dios lo levantó para la gloria del Señor. Dele gloria al Señor. Todos aquellos que han pasado por las pruebas humanas, de alguna manera Dios le ha ayudado a salir. Así que la primera promesa es que la prueba que tú tienes es manejable. No te mueras por eso. ¿Están aquí conmigo? Esa prueba no te mata. Esa prueba no te mata, no te destruye. Alabado sea Dios. La segunda promesa que Dios nos da en ese versículo, Dios en su fidelidad, y se la voy a poner ahí, Dios en su fidelidad le pone límite a toda prueba para que podamos vencerla. Oiga lo que dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir. O sea, Dios pone límite a tu prueba. Escúchame bien, Dios sabe que no puede poner ni una onza más en el peso que tú tienes, porque si no te hunde. Él lo sabe perfectamente. Tú eres el que piensa: me estoy ahogando, me estoy ahogando. Y Dios dice: no, no te está ahogando, porque si te pongo 2 onzas más te ahoga. Pero como yo sé que no te puedo poner 2 onzas, tú no te vas a ahogar. Yo estoy contigo, no te vas a ahogar. Dios pone límite a tu prueba. Tienes que entender eso, que Dios pone límite a tu prueba. Dios, en otras palabras, tiene el control. Dios tiene un volumen que le aumenta o le quita o le quita o le pone de acuerdo a tu reacción y tu capacidad en el Señor. Porque es lo que dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir. Amados hermanos, la fidelidad de Dios no es evitar que llegue la prueba. Escuche bien lo que estoy diciendo. La fidelidad de Dios no es evitar que te llegue la prueba. La fidelidad de Dios consiste en que Él ha prometido estar contigo en la prueba. No es evitar que llegue la prueba, sino estar contigo en la prueba y durante la prueba, para guiarte, para sostenerte. Que cuando de momento y tú piensas que ya vas a caer, ahí viene Dios y te coge por la mano y te levanta y dice: vamos, que tú puedes, dale, que yo estoy contigo, esfuérzate y sé valiente, como dijo la hermana, porque yo soy Jehová tu Dios, no te desampararé. Aleluya, sé valiente y esfuérzate. El cielo no es para gente cobarde. El cielo no es para los que se quedan a mitad. Es para los que se están cayendo y dice: aunque sea con la puntica del dedo, Señor, pero agárrame ahí. No me deje caer. No me deje caer. Alabado sea el nombre de Dios. Dios sabe, amados hermanos, perfectamente hasta dónde y cuánto cada uno de sus hijos puede resistir. Así que, hermano, si todavía usted está aquí en este planeta Tierra, entienda que usted puede llevar la prueba. Si usted todavía está aquí y está aquí en esta iglesia, es porque usted debe entender que debe de pellizcarse y dice: todavía estoy aquí en la carne, no ando conforme a esta carne, ando conforme al Espíritu. Por lo tanto, la prueba que viene es humana, y segunda, la prueba que viene tiene límite. Por lo tanto, yo no me voy a dejar dominar por esa prueba, porque una es, aleluya, que Dios sabe perfectamente, y que esa prueba en algún momento tiene que terminar. Tiene que terminar, tiene límite, tiene fecha de caducidad. Y lo tercero, amados hermanos,
es la tercera promesa que Dios nos da en ese versículo, es que Dios siempre dará una vía de escape en cada prueba. Observe, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Dios promete dar una vía de escape en cada prueba. Hay muchos cristianos que fracasan en su examen, en su prueba, porque se descuidan en su relación con Dios. Y ahí es que tiene el peligro. Cuando descuidamos la relación con Dios, entonces hay una gran probabilidad de que no pasemos el examen. Entonces, cuando descuidamos esa relación con Dios, como no estamos conectados como debe ser con Dios, cuando Dios nos muestra la salida, no la vemos. Hello. Cuando Dios te da la vía de escape, es decir, la solución al problema, tú no lo ves, porque te desconectaste con Dios. Y en vez de ir por la autopista que está enumerada, salida 10, 15, 20, te fuiste por la carretera rural y te perdiste. Y Dios te dice, ¿por qué cogiste ese camino? Si tenía que ir, porque en la salida número 25 ahí estaba tu solución. ¿Están entendiendo? Entonces la desconexión de Dios, en el sentido de que no le buscamos como debe ser en la oración, en la lectura de la palabra, en el venir con los hermanos juntos a adorar, nos desconectamos, y cuando Dios envía la vía de escape, la solución, entonces no la podemos ver. Porque aquí hay una promesa que Dios siempre nos va a dar una vía de escape. Entonces, amados hermanos, Dios no es como Satanás, el Señor lo reprenda. Dios no te va a acorralar con una prueba para que tú no puedas salir de ahí. Dios no te va a acorralar y dice, ajá, lo tengo acorralado, y a ver ahora qué va a hacer, y ahora a ver qué va a hacer, y ahí lo voy a dejar hasta que se muera. No, ese no es el Dios. Dios no es un Dios malvado. Satanás es el que quiere acorralarte para que tú fracases en la prueba. Dios no hace eso. Dios siempre te va a dar una salida. El diablo es el que no te hace que no vea la salida, pero Dios siempre nos va a dar una salida en medio de la prueba. Siempre, siempre, siempre nos va a dar una salida. Alabado sea Dios. Con esto termino. Cuando dice que Dios nos da una salida, y me gusta siempre estar escudriñando el origen de la palabra, la etimología de la palabra. Y la palabra salida aquí no es la palabra que se usa como éxodo, salir, como dice el libro de Éxodo, ¿verdad? No esa palabra que se usa aquí en el griego. La palabra que se usa aquí, creo que lo dije una vez en una predicación, se usa la palabra salida. La noción o lo que se está dando a entender es cuando un ejército está rodeado en una montaña y está en un lugar que lo atrapan y no tiene salida, porque está entre unas montañas, y si coge para allá lo que hay montaña y el enemigo lo tiene rodeado. Entonces, en ese momento, milagrosamente encuentran un pasadizo que se le llama vía de escape o salida de emergencia. Entonces, eso es exactamente lo que Dios quiere decir. La palabra que dice ahí salida es una vía de escape, es una vía de emergencia. Es decir, lo que está diciendo Dios es que llega un momento en que Dios te va a dar una salida, una solución para que la prueba se termine, para que tú escape. El problema es que muchos de nosotros no vemos esa vía de escape, esa salida de emergencia, porque estamos envueltos en las cosas diarias, en las cosas del mundo, en las tareas, en los problemas, en las dificultades, en esto, en lo otro. Y entonces Dios nos muestra esa vía de escape, esa vía de emergencia, y no la vemos y seguimos en la prueba, cuando Dios ya te ha dicho o quiere que tú termines esa prueba. La prueba no son para siempre. Tienen su momento de terminar. Entonces, llévese esto en la mente, amado. Téngalo por seguro, que en medio de la prueba y el sufrimiento que usted tenga, tarde o temprano le va a llegar la solución. Téngalo por seguro que Dios lo va a hacer. Eso es la promesa que Dios le está dando. Que junto con la prueba pues, te va a dar la salida, te va a dar la solución, te va a dar la alternativa, te va a dar la promesa de resolver tu prueba.
Entonces, ¿cuál es el consejo que Dios nos da con relación a eso? En el versículo 12 que leímos antes del 13, que dice, oiga lo que dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que las pruebas que pueden venir a tu vida, si tú no te mantienes firme, vas a caer, vas a resbalar y vas a hacer un tollo, como dicen los dominicanos. ¿Sabes lo que es eso, verdad? Un reguero, un embarre, lo dicen los boricuas. Entonces eso es lo que Dios está diciendo. Cuando venga la prueba, si tú decidiste estar firme, entonces mantente en esa firmeza para que no caiga. Mire, dice aquí, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y de esa manera Dios te sostiene y te ayuda en medio de la prueba, no importa cuán difícil sea. Escúchame bien. Persona que me dice: Señor, pastor, ¿hasta cuándo? Yo no sé. Yo no sé. Pero yo sé que esa prueba un día va a terminar. Va a terminar. Va a terminar. A veces no es como tú piensas o como tú quieres, pero Dios la termina. Pero Dios la termina. A veces hay situaciones y condiciones donde Dios dice: voy a terminar con tu prueba. Y Dios dice: te voy a llevar a mi presencia ahora, porque allí no vas a sufrir más. ¿Ves? Nadie quiere ese tipo de solución. ¿Cierto o falso? Pero a veces esa es la que Dios tiene para uno. ¿Y qué pasó con las pruebas terrenales? Terminaron. Ahí terminaste no con una, terminaste con todas las pruebas. Y a veces: Señor, mira que el empleo, quiero que me suban de posición, que me suban de puesto. Y dice: no, te voy a dar otro empleo. Esa es la solución. Cuando eres tentado en el trabajo, Dios te saca de ese trabajo y te lleva a otro lugar. O cuando te están maltratando, Dios te lleva. Tú dices: Señor, cambia el jefe. Y dice: no, no voy a cambiar el jefe, voy a cambiar el trabajo. O al revés, tú dices: Señor, cámbiame el trabajo. Y no, voy a cambiar el trabajo, te voy a cambiar el jefe. En otras palabras, no es como tú digas, pero tenlo por seguro que Dios siempre va a sacarte de la prueba. Dele gloria al Señor. Cierre sus ojos ahí, por favor, y vamos a orar. Mientras Cairo va pasando. Padre, gracias. Yo sé, Señor, que todos nosotros tenemos una que otras pruebas. Lo único que te pido como pastor de esta iglesia, de esta Grey, es que tú derrame una unción fresca de tu espíritu sobre todos nosotros, que nos ayude a serte fiel en medio de cada prueba. Especialmente, Señor, mira a nuestra hermana Ruth, a Luis, a Marilis, hermana Isabel, hermana Carmen, Carlos, hermana Lisa y otros que no recuerdo el nombre. Y otros que están pasando no una prueba de salud, sino quizá otro tipo de prueba. Yo quiero que en esta hora tú derrame con la frescura de tu espíritu para que le ayude y le sostenga. Porque ellos te aman, Señor. Pero en su humanidad son débiles y a veces quieren dejarlo todo a mitad de camino. Intercedemos, Señor, por cada persona que está aquí, que está pasando pruebas. Que tú le sostenga de tu mano derecha. Que le ayude a estar firme para que no caiga. En el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie y vamos a cantar.
Si quieres contarnos cómo la palabra de Dios ha bendecido tu vida, o quieres saber más de nuestro ministerio, búscanos en la web www.iglesiacls.org. Que Dios te bendiga.